Estaremos de nueva cuenta con una plática a cargo del doctor Vicente Arroyo, que es la definición y fisiopatología. Hemos tenido unos pequeños cambios en cuanto a esto, que los iremos mencionando posterior a la plática del doctor Arroyo, en cuanto a los temas del doctor García Pagán, para que vayan preparando sus preguntas al final del mismo. Desde aquí, por aquí. Perfecto. Bueno, esta diapositiva muestra el primer slide que yo siempre utilizaba para hablar del síndrome hepatorenal. Y entonces este slide pues indica pues, que este es un paciente con ascitis refractaria que requiere hospitalizaciones frecuentes en el hospital y que pues, la última hospitalización el paciente tiene fiebre, le diagnostican que tiene una peritonitis bacteriana espontánea y lo tratan con antibióticos, pero a pesar de tener el tratamiento antibiótico desarrolla una insuficiencia renal rápidamente progresiva y el paciente se muere a las pocas semanas, un par de semanas después, con insuficiencia renal severa, encefalopatía e ictericia. Esto es lo que yo decía, pues este paciente aquí tenía un síndrome hepatorenal tipo 2, ascitis refractaria, y claro, el paciente responde pobremente a los diuréticos, y aquí tiene el tipo 1, el síndrome hepatorenal tipo 1, que es una insuficiencia renal rápidamente progresiva. Y este es el slide que utilizo para explicar qué es el síndrome de acute on chronic liver failure. Es un paciente que viene al hospital, tiene una cirrosis hepática descompensada y entonces en una descompensación debido a infecciones desarrolla multi-organ failure y se muere. De manera que esta diapositiva yo la quiero representar la realidad de la vida. Nosotros nos pasábamos el multi-organ failure. Yo estaba especialmente interesado en el síndrome hepatorenal tipo 1 y decía que el paciente se moría porque desarrollaba una insuficiencia renal severa y se moría por esta razón. Y esto no es así. Y es curioso que hayamos estado 30-35 años sin sentarnos en una silla y decir, esto no puede ser, esto no mejora. La cirrosis no ha mejorado en el pronóstico de manera clara, en su conjunto, si se hacen estudios determinados, pues ha mejorado algo, pero en su conjunto continúa siendo una enfermedad gravemente mortal. De manera que esto pues nos tiene que hacer, uno, nos tiene que hacer más humildes, y dos, nos debería hacer que fuéramos más perspicaces y analizáramos los pacientes en su conjunto. Este es un estudio derivado del estudio Canonic, en el cual se mide una serie de citoquinas proinflamatorias. Se midieron muchas, se midieron 20 citoquinas en sujetos sanos y en pacientes con cirrosis descompensada sin el acute on chronic liver failure y con acute on chronic liver failure. Y este es un hecho muy importante. Los pacientes con cirrosis descompensada, sin organ failure, tienen una inflamación sistémica severa. Es decir, que esto ocurre mucho antes de que hagan acute on chronic. Ya lo tienen los pacientes. De manera que los niveles de citoquinas en estos pacientes sin acute on chronic, pero con cirrosis descompensada, es similar a los niveles de citoquinas que hay en la sepsis severa. El paciente que viene con ascitis, que no tiene fiebre ni nada, tiene las citoquinas de una... Lo que pasa es que lo tolera mejor que un paciente, porque la traen desde hace tiempo y han creado una tolerancia inmunológica al hecho de la inflamación sistémica, pero tienen una inflamación muy intensa. Y cuando desarrollan acute on chronic tienen una agravación aguda de la inflamación crónica que el paciente ya tenía basalmente. Y este es un concepto muy importante. Es decir, que la inflamación sistémica aparece mucho antes que el acute on chronic liver failure. El acute on chronic ocurre después de que tenga un evento precipitante que la agrava de manera significativa porque aumentan mucho las citoquinas. Por ejemplo, el tumor necrosis factor sube un 30%, la interleuquina 6 casi aumenta el doble, la interleuquina 8 aumenta el doble. Es muy significativo, pero ocurre sobre una base ya con una inflamación sistémica muy intensa. ¿Por qué los pacientes con cirrosis hepática tienen inflamación sistémica tan alta, como si tuvieran una sepsis? Pues estamos todo el mundo convencido, aunque no se ha demostrado, que este hecho está
motivada por una translocación de productos bacterianos que crónicamente estos pacientes tienen. Y esta translocación se debe a muchos factores. Un factor es que hay una disbiosis intestinal, en el sentido cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa quiere decir que hay un sobrecrecimiento bacteriano que llega hasta el intestino delgado, y luego cualitativamente hay órganos, hay bacterias distintas. En segundo lugar, hay un trastorno muy importante en la capa que cubre el epitelio intestinal, que está lleno de sustancias antibacterianas. Y esto determina que las bacterias puedan interaccionar y adherirse a la pared intestinal. Y el tercer hecho muy importante, y que esto no está del todo investigado, pero ya hay datos de transcriptómica, de que las proteínas que determinan que el intestino esté cerrado, pues se altera de manera significativa, que es lo que llaman la tight junction en el intestinal. Y entonces, ¿esto qué determina? Esto determina que trasloquen bacterias desde la luz intestinal a la circulación sistémica, a la lámina propia, y determinan, esto no es lo más importante, porque esto es importante para las infecciones. Lo que es muy importante es que constantemente antígenos bacterianos están pasando desde la circulación sistémica, desde la luz intestinal a la circulación sistémica. Y estos antígenos bacterianos activan, que se denominan PAMPs, esto tremendamente estimulan, son proinflamatorios y estimulan la inflamación sistémica. Las bacterias se sabe que atraviesan la luz intestinal, pasan de la luz intestinal a la lámina propia a través de mecanismos de vías intracelulares, y que a través del espacio intracelular realmente pasan los metabolitos microbianos. Pero el hecho cierto es que todo esto pasa a la circulación sistémica, activan macrófagos, monocitos y linfocitos, y esto determina una marcada activación de las citoquinas. Y esto ocurre en la luz intestinal, en la pared intestinal, pero ocurre en todos los órganos, es decir, que estos PAMs, que son circulantes, activan los macrófagos residentes en todos los tejidos a nivel de cualquier tipo de tejido. De manera que esta es la circulación sistémica. Tradicionalmente nosotros siempre hemos dicho que la cirrosis pues, se altera la circulación y se altera la función de los órganos, se altera el riñón. Y esto es así, o sea, esto es un factor, pero no es el factor más importante. El factor más importante de por qué fallan los órganos en la sepsis y por qué fallan en la cirrosis es que la inflamación sistémica produce inflamación local en los órganos, y la inflamación local, las citoquinas, producen cantidad de especies reactivas de oxígeno, y esto determina un fallo mitocondrial importante y determina muerte celular. De manera que la muerte celular en el hígado y en todos los tejidos aumenta de manera importante. Y el fallo mitocondrial hace que estas células que no se han muerto todavía no funcionen apropiadamente. De manera no es que falle, que falte la sangre, que falta en los órganos, pero sobre todo es debido a una acción de la inflamación sistémica en la función de los órganos. De manera que esto sería lo que ocurriría en la cirrosis hepática descompensada. No hablamos todavía del acute on chronic liver failure. La cirrosis hepática descompensada es una enfermedad multiorgánica. Está afectado el riñón, está afectado la circulación, el corazón no funciona bien, los pulmones pueden hacer síndrome hepatopulmonar, tienen sarcopenia, que es probablemente relacionada con la inflamación, le falla la función suprarrenal, es decir, le falla el cerebro. Se sabe que la encefalopatía y la inflamación juegan un papel muy importante, es decir, que está inflamado todos los tejidos, y la combinación de una circulación, un fallo de la circulación y hipoperfusión de los órganos, junto con un fallo de la microcirculación, de la función mitocondrial y un aumento de la muerte celular, pues determina pues, que estos órganos no funcionen bien y que haya este fallo, esta disfunción multiorgánica. Y esta es la manera como va funcionando el paciente cirrótico. Va funcionando
con problemas en el hígado, pero con problemas en todos los órganos relacionados con la inflamación sistémica. ¿Qué pasa en el síndrome de acute chronic liver failure? Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Esto es lo que pasaría. Aquí se muestra la correlación entre el grado de inflamación sistémica y el tiempo. Y aquí el cirrótico cuando está descompensado, y aquí cuando se descompensa. Y la descompensación de la enfermedad se asocia a un aumento muy significativo de la inflamación sistémica, que probablemente es la causa que determine que el paciente cirrótico se descompense. Entonces el paciente cirrótico va funcionando de esta manera. Entonces aquí se muestran los episodios de inflamación sistémica. Y desde luego el episodio que determine acute chronic liver failure en un paciente con cirrosis descompensada tiene que ser muy potente para poder llegar al cut-off level en el cual se desarrolla una inflamación sistémica lo suficientemente importante para producir acute chronic liver failure. De manera que esto tiene que ser un cataclismo. Por ejemplo, una hepatectomía en un paciente cirrótico importante. Por ejemplo, una hemorragia digestiva severísima que determine un hígado isquémico. Esto. Sin embargo, los pacientes con cirrosis descompensada pues ya están muy próximos al dintel por el cual la inflamación sistémica produce fallo de órganos. Y entonces aquí pequeños factores precipitantes, no tan intensos, pueden desencadenar el desarrollo del síndrome. Y esto puede ser no una infección, sino que puede ser un aumento transitorio de la translocación de metabolitos de origen bacteriano desde la luz intestinal a la circulación sistémica. De manera que es como lo vamos más o menos entendiendo. Bueno, ¿voy bien de tiempo? Perfecto. Sí. Lo que sabíamos antes no es que sea una tontería. Lo que sabíamos antes de este síndrome nos va a ayudar a que vayamos con muchísima más rapidez en el desarrollo de este síndrome y en el estudio de este síndrome. Por ejemplo, este es un dato muy importante. Este es el estudio controlado que se hizo en Barcelona en pacientes que tenían una peritonitis bacteriana espontánea y que tenían un síndrome patronal tipo 1. Eran pacientes con acute chronic liver failure. Nosotros no lo llamamos así. Pero entonces estos pacientes, este trial demostró que la administración de albúmina con antibióticos tenían unos resultados tremendamente superiores a cuando se daban antibióticos solos, en el sentido que la albúmina era capaz de prevenir, de reducir la incidencia de acute chronic liver failure en un 60% y de reducir la mortalidad en un 60%. Por tanto, nosotros disponemos de una buena herramienta para tratamiento profiláctico del acute chronic liver failure. La albúmina es un tratamiento magnífico para prevenir el síndrome. Y este es otro estudio que se hizo en el año 2002 en Barcelona, en el cual los pacientes con síndrome patronal tipo 1 se trataban con terlipresina para ver si mejorando la hemodinámica sistémica y bajando la presión portal pues logramos revertir el síndrome, y esto, la terlipresina a dosis muy alta, era como agua bendita. Un par de pacientes que tenían una insuficiencia renal moderada pues se normalizaron, pero los que tenían acute chronic liver failure severo ni se enteraron. ¿Qué pasó cuando dábamos albúmina? Pues cuando dábamos albúmina junto con terlipresina, la gran mayoría de pacientes tenían una respuesta espectacular. De manera que no solamente es eficaz en la prevención, sino que puede ser eficaz en el tratamiento. Entonces ahora se van a poner en marcha dos estudios que son muy importantes en relación a este síndrome. Uno es el estudio Apache, que va a empezar a primeros del año que viene, que es un estudio que pretende evaluar la eficacia del intercambio del volumen plasmático en el manejo del síndrome y en la sobrevida. El estudio se hará en 380 pacientes y serán sometidos a una plasmaféresis completa del volumen completo
6 episodios, 6 tratamientos con plasmaféresis cada 2 días en pacientes con Accutane Liver Failure. Este proyecto lleva acoplado un estudio fisiopatológico para entender el por qué mecanismo el remover todos los agentes proinflamatorios como las citoquinas o los productos de origen bacteriano, pues pueden mejorar el síndrome. Y este es el que me interesa más resaltar, que es el estudio Preciosa, que es un estudio controlado, cuyo objetivo es ver si la administración durante largo tiempo de albúmina reduce la prevalencia del síndrome, reduce el desarrollo del síndrome. Este estudio tendrá 410 pacientes y los pacientes recibirán 1,5 gramos por kilo de peso cada 10 días a lo largo de un año. Y vamos a evaluar lo que pasa con los pacientes. Tenemos datos preliminares de los estudios pilotos. Y este es del estudio Apache en pacientes con Accutane Chronic Liver Failure. Y se trataron una serie de pacientes con intercambio plasmático, con plasmaféresis completa, y la probabilidad de sobrevida se comparó con un grupo no tratado obtenido del estudio Canonic, macheado con estos pacientes con la misma número de organ failures, etc. Y puede verse que esto es el score pronóstico, y puede verse que en ambos grupos pues la mortalidad, la probabilidad de sobrevida, pues cambia en virtud de la gravedad del score. Si tiene un score muy grave, pues la probabilidad de sobrevida es pequeño. Si tiene un score mejor, pues la probabilidad de sobrevida es más alta. Pero lo que es muy importante es que la gráfica está desplazada hacia la derecha, lo cual quiere decir que hay una clara mejora en el pronóstico. De manera que un paciente que tiene un score de 2 y en el grupo no tratado tiene una probabilidad de sobrevida del 40%, si el paciente está tratado tiene una probabilidad de sobrevida de casi el 65-70%. De manera que da la impresión que el intercambio plasmático con albúmina y plasma fresco probablemente sea muy eficaz. Esto es lo que les he explicado antes. Estos son estudios del piloto, del estudio piloto del Preciosa. Entonces, este estudio piloto se dio albúmina, 1 gramo, se dieron 2 dosis inicialmente para ver cómo iba. Una dosis de 1 gramo por kilo de peso cada 2 semanas, y pronto vimos que esta dosis pues no era excesivamente eficaz. Había pacientes en los que aumentaba y se normalizaba la concentración de albúmina. Estos son los valores normales, estas líneas, y hay un grupo de pacientes que se logra normalizar, pero la mayoría de pacientes o no mejoran, se quedan bajos, o mejoran transitoriamente y luego vuelven a estar por debajo de la normalidad. Es decir, que un tratamiento que es 1 gramo por kilo cada 2 semanas es insuficiente para mejorar la concentración plasmática de albúmina. Sin embargo, si damos una dosis más alta, de 1,5 gramos por kilo de peso, podéis ver que en todos los pacientes, son las líneas rojas, en todos los pacientes existe una rápida normalización, y durante las 14 semanas que duró este estudio, los valores continuaron por encima de la normalidad. Es decir, que la albúmina no es un problema de dar albúmina, se ha de dar la albúmina que toca, y por tanto se ha de dar albúmina alta, y el target, el objetivo debe ser normalizar la concentración plasmática de albúmina. Este es el slide probablemente más importante, este todavía no se ha publicado. Estos son, en estos pacientes de este estudio, miramos las citoquinas antes y a las 6 semanas de haber dado albúmina de una manera prolongada, en los pacientes que recibieron una dosis baja de albúmina y en los pacientes que recibieron una dosis alta de albúmina. Y podéis ver que la dosis baja de albúmina pues no logra suprimir las citoquinas. Los resultados están representados en porcentaje en relación al basal. O sea, no solamente no logra normalizar o suprimir los niveles de citoquinas, sino incluso aumentan discretamente.
Sin embargo, cuando se dan dosis altas, se puede ver que hay una supresión de las citoquinas en todos los pacientes, indicando que la albúmina es un inmunomodulador muy potente y que si uno normaliza la concentración, uno logra pues, suprimir o mejorar de manera significativa la inflamación sistémica. Bueno, esta es la última diapositiva que les voy a demostrar que no es un estudio de pacientes con cirrosis de Barcelona, sino que es un estudio hecho en Italia. Es un estudio que se llama Estudio ANSWER y es exactamente similar al que yo les he presentado en relación... Sí, ya termino. El que yo les he presentado en relación al Preciosa. Ellos dan una dosis de 40 gramos por semana y siguen a los pacientes durante 1 año y medio. Y aquí pueden ver que el resultado es espectacular. Aquí se puede ver el porcentaje de reducción de los efectos adversos en relación al grupo control. Y la administración de albúmina periódica a lo largo de 1 año y medio produjo un marcado descenso del desarrollo de ascitis durante el seguimiento, del desarrollo de ascitis refractaria, de peritonitis bacteriana espontánea y otras infecciones, de encefalopatía hepática, de disfunción renal y de síndrome hepatorenal tipo 1. De manera que ellos, cuando desarrollaron esto, no pensaron en mirar el acute on chronic liver failure, pero es muy probable que va a reducir significativamente la incidencia de acute on chronic liver failure. Y lo más importante es que bajaron la mortalidad de manera significativa. Nosotros vamos a mejorar este tratamiento con el estudio Preciosa, básicamente porque vamos a incluir enfermos más graves, con mortalidad doble del que ellos tienen, y probablemente vamos a obtener un mejor resultado en relación a la sobrevida. Bueno, esto es el sumario de lo que yo les he presentado. Y lo que yo quería presentarles básicamente es que empezamos a conocer la fisiopatología de la acute on chronic liver failure y empezamos a tener ideas sobre cómo podemos manejar este síndrome. Los pacientes que tienen acute on chronic liver failure 2-3 requieren tratamientos con urgencia que sean eficaces y que sean capaces de remover rápidamente los proinflamatorios, las moléculas proinflamatorias y los mediadores de inflamación desde la circulación. Y esto, el intercambio plasmático de albúmina y la albumin diálisis probablemente jueguen un papel muy importante. De manera que estos pacientes pronto no los vamos a tener en la cama dándole pastillas, sino que vamos a estar haciendo tratamientos realmente agresivos para bajar la mortalidad. Hay movimientos en Europa que soportan el uso de Emergency Liver Transplantation como tratamiento de acción. Y por último, que la albúmina es un potente inmunomodulador y puede ser eficaz en la prevención del síndrome de acute on chronic liver failure. Debe ser dado a largo plazo, semanalmente, como hacen en Italia, o cada 10 días durante 1 año o más, como vamos a hacer en el estudio que vamos a organizar desde Barcelona. Y hemos de dar dosis que normalicen la concentración de la albúmina. El objetivo de este tratamiento es alcanzar un nivel de inmunomodulación persistente que prevenga que los brotes de inflamación sistémica no alcancen el dintel que determina que se desarrolle acute on chronic liver failure. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctor Arroyo. Les pido que vayan teniendo sus preguntas para